Hola a todos. Bien, vamos a explicarle un poquito el tema de los grados de libertad, que es fundamental para entender el método matricial por rigidez. Recuerden que nosotros habíamos dicho que los grados de libertad lo podemos definir como la capacidad que tienen o que no tienen los nudos de la estructura para desplazarse o girar en las tres dimensiones de nuestro mundo tridimensional. Entonces, en el caso, y habíamos dicho, hay cuatro casos bien típicos, que sería el nudo que está completamente libre, que sería, este sería el nudo, y podemos ver que este nudo tiene todo su grado de libertad sin restricción alguna, puede desplazarse y puede girar en las tres direcciones. El caso opuesto era el nudo completamente empotrado, que sería este, por ejemplo, aquí está el nudo. Él puede girar ahora mismo, pero si yo le coloco una restricción aquí, entonces inmediatamente le restringo la capacidad de giro que tiene el nudo con estas limitantes que están aquí. Entonces tenemos los dos casos extremos: nudo completamente libre, nudo completamente empotrado. Y en la medida en que yo vaya retirándole estos restrictores que están aquí, entonces voy obteniendo los diferentes tipos voy a colocar este otro balín acá arriba. En este caso podemos ver que el nudo no puede moverse ni en X, ni en Y, ni en Z, pero sí puede girar. Miren que aquí está girando, ¿no? Pero no puede girar en este sentido porque tiene los restrictores estos. Entonces podríamos decir que esto es un nudo articulado. Mientras que el otro, que es el nudo libre, entonces sería prácticamente este que está aquí, soltando el balín. Él puede hacer esto, ¿no? Puede desplazarse toda esta cantidad. En esta oportunidad vamos a estudiar cuál es el efecto de los grados de libertad en una columna, una pequeña y una larga. Y vamos a ver en qué afecta el fenómeno del pandeo o la esbeltez en la columna. En este caso, esta columna corta puede sostenerse ya sola en este nudo que está completamente restringido en cuanto a sus traslaciones, más no hacia sus giros. Fíjense que la columna puede girar en todos los sentidos, ¿no? Ahora veamos la larga. Entonces la larga tiene problemas para mantenerse en su puesto y eventualmente se cae. Pero en la medida en que nosotros vayamos restringiéndole los movimientos al nudo de base de la columna, podemos notar que ya la columna va adquiriendo un poquito más de rigidez. Fíjense, aquí estoy limitándole el giro en este sentido, y también lo voy a ver en este sentido de acá. Entonces la columna por este lado ya está bastante rígida, más no así por este lado de acá. Fíjense, por este lado ella puede colapsar. La manera como yo puedo asegurar que la columna no colapse sería, le sigo restringiendo los grados de libertad. En este caso tiene todo menos el giro en este sentido, pero ya está bastante estable. Y por último le coloco empotramiento, y en este caso la columna queda completamente estable. En este caso de acá, fíjense que esta como es más corta y tiene menos esbeltez, entonces ya se sostiene. Pero también puedo ir limitando los grados de libertad, y de esa manera la puedo volver más estable. Aquí le voy a añadir otro grado. Voy a añadirle este grado de libertad aquí, o restringírselo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense cómo está de rígida la columna, pero sin embargo llega un momento en que ella puede hacer este giro, ¿no? Entonces la manera apropiada de restringirla sería de la misma manera que hicimos con la otra, que sería dándole restricción a todos los grados de libertad. Entonces la podemos colocar aquí empotrada, y en este caso podemos tener dos columnas bastante rígidas, ¿no? Pero que nos sirva este video para hablar un poquito sobre el periodo de vibración
de esta estructura, ¿no? Nosotros podríamos suponer que aquí en esta parte podríamos tener una estructura que también la podemos restringir. Podemos colocarle estos grados de restricción, pero no están como muy definidos, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo con la columna más alta. Esta es más crítica, la restricción del grado de libertad, y podemos apreciar un poquitito qué sucede con esta columna. Fíjense que con esta misma masa, debido a la altura, entonces ella prácticamente pierde estabilidad. Vamos a quitarle las masas estas de acá. Vamos a suponer que la masa intrínseca de la columna es la del resorte que ustedes están viendo ahí, solamente la barra. Y entonces vamos a aplicarle una excitación que sería la de un sismo, por ejemplo. Entonces, este tiene un periodo largo y este tiene un periodo corto. Voy a hacerle un periodo largo primero. Fíjense que la del periodo corto realmente no se excitó, pero la del periodo, la columna esta larga sí se excitó. Pero si el periodo es más pequeñito, fíjense cómo esta inmediatamente comienza a vibrar. Y esta vibra, pero no hay resonancia con el periodo del sismo. Ahora vamos a estudiar el caso de un pórtico, el pórtico más sencillo que podemos hacer, que son 2 columnas y una viga. Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte de acá tenemos unos tensores que nos ayudan a darle rigidez y estabilidad a este pórtico, en este sentido, ¿no? Para que no se vaya hacia el lado de ustedes. Pero fíjense, noten que acá los nudos en la base están completamente articulados. Fíjense que el pórtico puede girar. Y ese giro en los nudos articulados de la base le imprime un desplazamiento lateral exagerado. Si nosotros queremos limitar ese desplazamiento lateral, entonces tendremos que comenzar a restringir los nudos de la base de las columnas. En este caso fíjense que en el caso cuando no tenía la restricción, no se doblaban las barras de la columna. Quiere decir que no había momentos. Cuando nosotros vemos que una barra se dobla es porque hay una flexión debido a un momento. En este caso, cuando le añadimos esta restricción en este sentido, podemos notar que ya esta de acá comienza a doblarse y esta sí sigue girando, ¿no? Y entonces podemos comenzar también a darle rigidez mediante restricciones a esta columna también. Entonces fíjense que ya tenemos el momento en este sentido, pero en este sentido de acá ellas pueden seguir girando, de manera que también nos tocaría aplicarle una restricción de giro en el otro sentido. Recuerde que estamos hablando de un pórtico planar, y en ese caso fíjense el comportamiento del pórtico. Ya las barras se doblan, quiere decir que hay una restricción al giro en la base y por lo tanto se presentará un momento en la base. Vamos a seguir añadiéndole barras a esta estructura que está acá. Vamos a añadirle una parte que esté en voladizo, y fíjense que estos nudos de acá están completamente libres, pueden girar y desplazarse en cualquiera de las estamos hablando del plano, entonces pueden tener 2 desplazamientos y un giro alrededor de un eje Z que va hacia ustedes. Entonces fíjense la estructura esta, de cuando nosotros le aplicamos una carga aquí, por ejemplo, esta barra no se dobla, sino que gira, porque aquí no hay restricción al giro, y entonces aquí no se presenta momento, pero se vuelve una barra completamente inestable y con unos desplazamientos exagerados. Entonces la manera de corregir eso es colocándole una restricción en el sentido vertical. Entonces en este caso vamos a tener esta barra que ya se dobla porque le restringimos acá el giro, y entonces apenas restringimos el giro se nos presenta una reacción en forma de momento. Ahora, si le aplicamos una carga aquí, esta está completamente libre, estos nudos de acá, a excepción de este lado de acá, ¿no? Pero si le aplicamos una carga aquí, fíjense que esta barra se dobla, pero esta de acá no hace nada, ¿no? O sea, queda en su misma posición. Y eventualmente, si le seguimos aplicando carga, esta barra puede colapsar. Sería el caso que estamos viendo acá. Sin embargo, si la barra esta comenzamos a restringirle los grados de libertad, obtenemos unos comportamientos estructurales completamente diferentes. Fíjense que ya hice la restricción
del giro en el sentido, en este sentido. Y entonces vamos a ver qué sucede cuando le coloco una carga puntual aquí. Y hay un doblamiento, hay un momento aquí en esta parte. Y cuando le coloco otra carga puntual acá, entonces fíjense que ya esta barra está mucho más estable. La manera de volverla completamente estable es añadiéndole otro grado restringiendo este grado de libertad que está acá. Entonces ya tenemos un pórtico y fíjense cómo inmediatamente se comienzan a doblar las barras de la columna, ¿no? Entonces quiere decir que en todas estas barras se van a presentar momentos. Aquí podríamos colocarle otra carga acá y fíjense que todas las barras, el nudo ha girado, pero mantiene el ángulo de 90 grados, lo mantiene, que es la característica principal de un pórtico. El modelo que estamos mostrando en esta ocasión es un modelo de una viga continua. Voy a colocarla acá. Estos tensores que ustedes ven acá, con estos nudos de apoyo acá, lo que hacen es que le garantizan a este pórtico que está en este plano. Este sería el plano X, este sería la coordenada Y y el eje Z que está hacia ustedes. En este caso tenemos una viga continua con los apoyos articulados, ¿no? Entonces fíjense que yo le coloco una carga aquí, pero en el tramo adyacente no sucede nada. O sea, esta viga que está acá se deflecta y eventualmente vamos a obtener una situación en la cual el cortante es igual a WL medio, o en este caso, con la carga puntual es P medios, y el momento actuante en la viga, el máximo momento positivo sería PL sobre 8. Lo mismo si la coloco acá, o si la coloco en ambos lados, ¿no? No hay continuidad del momento. O sea, aquí en esta parte no se presenta momento en ninguno de estos nudos, porque está permitido el giro. Pero en la medida en que yo vaya restringiendo a través de este elemento, vaya restringiendo el giro, entonces inmediatamente se me va a presentar este fenómeno de continuidad, en el cual cuando yo le aplico la carga acá, inmediatamente se refleja en esta voy a aplicarle este aquí, se me refleja en esta carga que está acá, en esta viga que está de este lado. Fíjense que esta inmediatamente tiene una continuidad con respecto a esta otra. Aquí así, ahí lo podemos ver. Fíjense, la coloco la carga acá, inmediatamente se refleja la carga a través de la continuidad de este nudo que ya no está completamente articulado, sino que está restringido. Entonces se presenta entonces un momento en la barra aledaña. En el caso de que tuviésemos un voladizo, entonces al tratar de colocar el voladizo íbamos a tener el problema que tuvimos anteriormente, que aquí en esta parte, en el voladizo, si no hay restricción aquí al giro, entonces simplemente el voladizo gira y no hay momento. Pero si yo le coloco esta restricción y lo enfatizo con estas partes de restricciones adicionales, entonces aquí inmediatamente voy a obtener un momento de flexión. Si le coloco carga acá, fíjense cómo se van acomodando no solamente las vigas, sino las columnas, cómo vamos obteniendo pandeo en las columnas de acá. Si le coloco otra carga acá, entonces fíjense el modelo de estructura que tenemos aquí. Voy a rodarlo un poquitico hacia acá. Ese sería el concepto de una viga continua. Podría también añadirle un momento de este lado, un voladizo de este lado, y eventualmente voy a tener pues una viga continua con dos tramos en voladizo, ¿no? Pero el comportamiento es de una viga continua, y cualquier carga inmediatamente se refleja en todo el resto de la estructura, tanto en vigas como en columnas. Fíjense esta columna de acá, estas dos cómo se están doblando, se están pandeando acá. Si le colocamos más carga, entonces podemos ver que toda la estructura se va acomodando y eventualmente podemos ver el pandeo de las columnas. En esta ocasión vamos a estudiar este pórtico que está acá, que está completamente articulado. Fíjense que no tiene
restricción al giro en ninguno de sus nudos. Entonces el pórtico es completamente inestable. Si lo seguimos empujando si hay una fuerza lateral aplicada, eventualmente el pórtico colapsa. Varias maneras de rigidizar la estructura y volverla estable. Una de las maneras sería, pues, por supuesto, restringiéndole el giro a los nudos de la base de las columnas. Esa sería una manera. En este caso ya tenemos una restricción un poquito más, ya el pórtico ya no es inestable. Es indeterminado, pero hoy no es inestable. La otra manera sería colocándole en esta parte de acá unos tensores que me garanticen que no va a haber movimiento del pórtico en ese sentido. Aquí, en esta parte, yo puedo tensionar esto aquí. Fíjense que ya, le quité las restricciones aquí de giro, se las quité, pero le estoy añadiendo unas restricciones de movimiento a través de esta X que está aquí. Entonces fíjense lo rígido que se vuelve el pórtico con esa X que está aquí. Esas X son unas riostras. Y generalmente se le colocan más que todas estructuras en estructuras de metal, pero también se le puede colocar a estructuras de concreto reforzado. Otra manera sería colocándole un diafragma vertical que le dé rigidez. En este caso estaríamos hablando de este diafragma que está aquí, el cual yo lo puedo colocar acá y entonces le doy una rigidez extraordinaria al pórtico. Fíjense que en este caso déjenme ampliar un poquito acá. En este caso entonces ya el pórtico queda completamente rígido. Mire, ni siquiera lo puedo mover. Este sería el caso típico de los muros de cortante que se le colocan a las estructuras de concreto. Se le colocan unos muros de cortante de abajo hasta arriba, de manera que el desplazamiento horizontal de la estructura se limita bastante. Aunque este está aquí articulado, fíjense que la estructura es completamente rígida. No hay ningún desplazamiento de ninguna especie. Veamos, si le quito esto de acá, si le quita este panel de rigidez, y le doy una rigidez adicional acá, también puedo hacerlo a través de restricciones de grado de libertad en los nudos. Este estaba articulado, entonces ya lo restringí, pero estos aquí todavía están pues con giro. Entonces yo podría, por ejemplo, restringir este que está acá, y este ya está girando, ¿no? Y de hecho aquí no se presenta momento, pero ya la estructura no está tan comprometida. Podría seguir rigidizando la estructura a través de los mecanismos estos que ya hemos visto de restricción del movimiento de los nudos. Por ejemplo, aquí yo puedo colocarle este acá y este aquí. Entonces fíjense que la estructura ya está bastante más rígida, aunque esta barra que está aquí, si yo quisiera que absorbiera momento, yo puedo diseñarla así articulada, y lo que me va a dar es que la barra esta no va a absorber momento aquí en la parte de abajo, pero yo la puedo, si le quiero dar más rigidez a la estructura, la puedo limitar aquí su giro. Entonces fíjense que me queda una estructura completamente restringida, ¿no? Y fíjense, veamos las curvaturas de las barras para que vean cómo hay la continuidad y se están presentando esta serie de momentos tanto en las vigas como en las columnas. En esta ocasión vamos a presentar un modelo tridimensional de unos pórticos. Es un poquito más compleja la estructura y tenemos ciertos grados de ciertas restricciones que nos permiten rigidizar la estructura. Entonces, en el caso de las cargas verticales, fíjense que inmediatamente las barras y las columnas comienzan a absorber momentos y contrarrestan esas cargas verticales con esas solicitaciones internas. En el caso de las cargas
en el caso de las cargas horizontales, ya la cuestión es diferente y tenemos que tener en cuenta tanto el sentido X, llamemos el sentido X, como el sentido Y hacia ustedes. Entonces, si estamos hablando de unas cargas sísmicas o de viento, entonces el empuje será un empuje lateral y podemos notar cómo las barras estas se desplazan, pero todas absorben momento y de alguna manera son capaces de resistir esas cargas sísmicas, entre comillas, en el sentido X. En el sentido Y ya la cuestión es diferente porque notamos que aquí en la base no tenemos restricción con respecto al giro. Entonces, si nosotros queremos darle un poquito de estabilidad y rigidez a la estructura en este sentido, simplemente tenemos que o bien colocarle restricción a estos nudos de acá, tanto a estos como a los nudos superiores, y de esa manera podemos ver cómo vamos rigidizando la estructura, o bien podemos utilizar otros mecanismos que ya se los voy a indicar, que sería colocarle unas riostras. Creo que ya habíamos visto el caso de las riostras, o podríamos colocarles un diafragma de entrepiso, cuyo efecto lo vamos a mostrar ahora más adelante. En el caso de ya he rigidizado un poquito la estructura en este sentido, pero tendría yo que rigidizarla también aquí, por ejemplo. Ya noto que la estructura no se mueve tanto en el sentido Y. Permítanme un momentito y bueno, entonces sigamos rigidizando la estructura aquí. Con estos mecanismos, ya fíjense que en este sentido, aquí en el piso superior, ya la tenía rigidizada, pero si yo le quito esta restricción acá, inmediatamente este nudo se desplaza enormemente. Veamos entonces cuál es la otra manera en la cual podemos controlar las deflexiones en este sentido. Sería, aquí me falta un rigidizador de este lado, pero también lo puedo hacer a través del mecanismo de los tensores. Es lo que voy a tratar de colocarle ahora, un par de tensores aquí, en los cuales yo le quito esta restricción que está acá, y entonces en vez de eso le coloco este tensor. Y ese tensor inmediatamente me rigidiza enormemente la estructura. Aquí en este caso le coloco este tensor. Entonces ahora veamos, miren, ya por lo menos este pórtico, sí se desplaza un poquito más, ¿no? Se desplaza un poquito más. Quiere decir que si yo le coloco también una restricción, pues a través de unos tensores también voy a lograr que ese piso se vuelva mucho más rígido. Voy a quitarle este limitante de grado de libertad, y entonces le coloco quito este también, le quito ya no necesitaría colocarle esto, ¿no? Sino simplemente le restringo el movimiento a través de estos tensores. El tensor trabaja de la siguiente manera: cuando el sismo va en sentido positivo, entonces se tensiona uno de los dos tensores y el otro queda suelto. Como el tensor realmente es un cable, entonces simplemente él no asimila los esfuerzos de compresión. Y en el otro sentido lo mismo, ¿no? Entonces fíjense ahora que la estructura es bastante rígida en el sentido Y. En el sentido X todavía tiene movimiento, entonces también podría hacer uso de estos tensores que le estoy hablando. Voy a colocarle tensores de este lado, y en este lado de acá voy a dejar con las restricciones que hemos tenido hasta el momento. Aquí, nudo, tensor, y acá nudo, tensor, y veamos, fíjense cómo se rigidiza la estructura en la parte superior. En la parte inferior todavía se mueve bastante, ¿no? Y en este de aquí también, porque le faltan esos tensores. Voy a tratar de colocarle tensores en todos lados
De esta manera vamos a obtener una estructura bastante más rígida. Voy a rigidizarla en el sentido, en el piso inferior. Entonces, en el piso inferior yo puedo rigidizarla tanto en el sentido X como en el sentido Y. Tengo 3 tensores aquí, vamos a colocar este aquí. Quito estos grados de restricción que tengo aquí y le coloco el tensor directamente. Y en el otro sentido también, de aquí hasta acá. Veamos cómo está la estructura ahora. Fíjense que ya esta parte de aquí ya quedó completamente rígida, ya no se mueve. En este sentido todavía hay cierto movimiento que lo voy a controlar a través de otros tensores en este sentido. Vamos a colocarle este aquí. Fíjense inmediatamente cómo se rigidiza la estructura. Eso que le coloqué solamente uno, ¿no? Estoy buscando otro tensor de esa longitud y no lo logro encontrar. De manera que no voy a poder colocar ese tensor. Vamos a ver si aquí le consigo. Aquí no hay. Y aquí tengo unos cuantos. Y entonces comenzamos a tensionar toda la estructura. Este modelo es un modelo que tiene magnetismo, entonces a veces cuesta un poquito trabajo separar los elementos. Entonces aquí en esta parte yo le coloco este tensor. Entonces ya podemos ver que la estructura quedó completamente rígida. Menos esta de aquí, ¿no? Esta está suelta. ¿Por qué está suelta? Pues porque le falta también tensor de este lado. Pero podría lograr colocándole un par de tensores aquí. Le quito este y el nudo queda completamente articulado ahí. Lo coloco de aquí hasta acá. Pero le quito este de acá, este elemento que restringe el movimiento, y entonces lo reemplazo por este tensor. El tensor va de nudo a nudo, ¿no? Y ahora podemos notar que esto ya quedó completamente corregido. La parte esta de aquí todavía se mueve, ¿no? Esta parte de acá se mueve porque aquí en esta parte le falta rigidez. En ese caso podríamos, por ejemplo, colocarle estos elementos que limitan el movimiento, y entonces ya obtengo un comportamiento bastante adecuado de la estructura. En este modelo vamos a estudiar nosotros qué es lo que sucede. Ya este es un modelo que está un poquito más, fíjense que las vigas son el doble de longitud de las vigas del modelo anterior. Entonces vamos a estudiar cuál es el efecto de diafragma cuando nosotros tenemos una estructura aporticada con pórticos de concreto metálicas y suponemos que el entrepiso, o sea, aquí en esta parte ahora mismo no tenemos nada, pero por supuesto esta estructura así como está, pues no sirve para nada si no tiene una superficie de soporte de las cargas muertas y vivas. Entonces ese entrepiso, al momento de colocarlo, nos va a rigidizar toda la estructura y ese elemento lo llamamos como un diafragma rígido. El concepto de diafragma rígido implica que las barras que están contenidas dentro del plano de ese diafragma, que sería este caso, sería la losa de entrepiso, entonces estas barras no van a tener deformaciones axiales porque son extremadamente rígidas precisamente. Entonces al momento de colocarla en cada uno de estos entrepisos, vamos a ver cómo se rigidiza la estructura. Aquí ahora mismo la tengo tensionada aquí con estos riostres en la parte de abajo, y el movimiento está limitado en la parte de abajo, ¿no?
Pero en la parte de arriba no. Entonces voy a limitar ese movimiento a través de este diafragma de entrepiso. O sea, cuando yo le coloco ese diafragma, inmediatamente podemos notar que esta parte de acá, primero que todo, se desplaza toda igualita porque el diafragma es extremadamente rígido. Y segundo, ya podemos controlar un poquito el desplazamiento. Si hago lo mismo en el nivel inmediatamente inferior, le coloco un diafragma de entrepiso, entonces obtengo una estructura bastante rígida. Miren ahora que ahora la estructura, por supuesto, en la parte superior tenemos el efecto de desplazamiento mayor debido a que no tenemos los tensores estos de acá. Si yo tensiono esa parte de superior, inmediatamente le doy la rigidez adecuada a esta estructura. Voy a rigidizarlo aquí y voy a ir quitándole entonces estos elementos de restricción, y en vez de eso le coloco los tensores en el sentido X. Aquí coloco tensor al nudo y tensor aquí al nudo. Aquí a veces hay que tener en cuenta la polaridad del elemento. Ahora sí cogió que lo rechaza, ¿no? Entonces si se dificulta la colocación del elemento, simplemente se voltea y se le da la polaridad adecuada. Aquí en este caso también está teniendo problemas, entonces lo que hacemos es que le damos la vuelta y inmediatamente obtenemos agarre aquí, ¿no? Entonces fíjense que ya esta estructura, cuando yo la trato de mover, por lo menos en el lado de acá ya se mueve muy poco. Aquí en este lado sí se mueve todavía porque no la he tensionado a través de los tensores. Voy a colocarle el tensor de este lado de manera que la estructura quede ya completamente rigidizada. ¿Ven? Ahí notamos que la estructura en el sentido X está muy bien, pero en el sentido Y está muy mal, ¿no? Se mueve demasiado. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a quitar estos elementos, coloco los tensores, quito este de acá, coloco este tensor, y ahora sí podemos notar que la estructura quedó completamente rígida en este sentido. En este sentido de acá estaba bailoteando precisamente porque le faltan los tensores en esta dirección. Entonces vamos a tensionarla para de esa manera obtener una estructura rígida, ¿no? Aquí le quito este elemento de restricción y le colocamos el tensor. Uno, quito este. Dos. Veamos ahora cómo se va comportando. Miren, ahora ya por este lado no se mueve, ¿no? Por lo menos en la parte de abajo. Voy a rigidizar de este lado, o sea, en el nivel inferior voy a dejarla completamente rígida. Y ahora sí podemos ver que la estructura, por lo menos en la parte de abajo, ya quedó bien rigidizada y ya no se mueve tanto. Si nosotros queremos limitar más el desplazamiento lateral y por lo tanto la deriva, entonces también tenemos que rigidizarla en este sentido. Vamos a colocarle aquí unos últimos tensores y de esa manera obtenemos una estructura bastante rígida y cuyo comportamiento es adecuado. Faltaría un par de tensores acá. Serían estos dos que traigo aquí. Le quito este, tensiono aquí, quito este, tensiono acá y listo. Y ahora puedo mover la estructura como sea. Fíjense, este sería el efecto del sismo, pero la estructura entonces ya está completamente rigidizada. Bueno, eso concluye este video.